Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de hoy hablaremos sobre la dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases. Bien, es importante estudiar la dilatación térmica porque el estudio de la dilatación térmica precisamente ha conllevado a mejorar los estudios científicos y ha conllevado a mejorar, ¿verdad?, la vida cotidiana de la humanidad. Bien, se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. La contracción térmica es la disminución de propiedades métricas por disminución de la misma. Los efectos más comunes que ocasionan las variaciones de temperatura en los cuerpos o sustancias son los cambios de sus dimensiones y los cambios de fases. Nos referimos entonces a los cambios de dimensiones de los cuerpos sin que se produzca cambios de fase. Llamamos dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura. Bien, ejemplo de dilataciones, pero podemos hablar sobre las juntas de dilatación. Por ejemplo, en los rieles de línea férrea, si los rieles de línea férrea no tienen juntas de dilatación, a pesar de estar fijos a cualquier dispositivo, no tendrían por dónde expandirse y se levantarían o doblarían a los costados buscando la dilatación del mismo. Como pueden observar en la imagen, miren la línea férrea, las curvas que tienen debido a la dilatación térmica. Si a esas líneas no se le ponen las juntas de dilatación, precisamente ocurren estos daños. En cuanto a la dilatación de los líquidos, tenemos por ejemplo el termómetro, que más adelante explicaré cuando hable sobre la dilatación en líquidos, sobre el funcionamiento del termómetro. Y en gases tenemos por ejemplo los globos aerostáticos, ¿verdad? Que el aire interior de la vela es menos denso que el de afuera y por eso el globo flota. Muy bien. La dilatación de los sólidos con el aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica y esto hace que aumente las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pase a posiciones de equilibrio más alejadas de las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas del sólido produce su dilatación en todas las direcciones. Por ello es que hablamos de dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica de los sólidos, ¿verdad? La dilatación lineal se produce cuando predomina una dimensión frente a las otras dos. Ejemplos de cuerpos que se dilatan linealmente son las varillas, los alambres y barras. La expresión que representa precisamente la dilatación lineal es longitud final es igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la variación de temperatura. Como pueden observar, el coeficiente de dilatación lineal está representado por alfa y es diferente en cada material. Hablemos ahora sobre la dilatación superficial. Esta se produce cuando predominan dos dimensiones frente a una tercera. O sea, estamos hablando de una superficie. Ejemplos de cuerpos que se dilatan superficialmente son las láminas y planchas. Aquí, como podemos observar en la imagen, antes de calentar, aumentar la temperatura a una plancha, ¿verdad? Ella tiene un área determinada, pero si aumentamos la temperatura, ¿verdad?, a esa plancha, ella va a obtener otra área mucho mayor, o sea, mayor. Muy bien. El resultado de esto va a ser que el coeficiente de dilatación superficial va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y la expresión que representa la dilatación superficial es precisamente el área final, que va a ser igual al área inicial, que multiplica 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de temperatura. Y ojo con esto, que el coeficiente de dilatación superficial
va a ser 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, que era el que mencionaba anteriormente. Volumétrica. Se produce cuando las 3 dimensiones del cuerpo son igualmente relevantes. Ejemplos de cuerpos que se dilatan de modo volumétrico son los dados del Parchís. La expresión que representa la dilatación volumétrica precisamente va a ser volumen final es igual al volumen inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Recuerden que el coeficiente de dilatación volumétrica precisamente va a ser 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Bien, la dilatación en los líquidos. Bueno, los líquidos pueden fluir para tomar la forma de su recipiente, o sea, el recipiente que lo contiene, pero no puede ser fácilmente comprimidos porque las moléculas ya están muy unidas. Es por ello que los líquidos no tienen una forma fija, pero sí tienen volumen. Entonces, para el caso de los líquidos no tiene sentido hablar de coeficiente de dilatación lineal o superficial, ya que ellos no poseen forma propia. Solo existe el coeficiente de dilatación volumétrica. Muy bien, por eso aquí aplicamos la expresión volumen final igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación del líquido por la variación de temperatura. Ok. En este apartado vamos a hablar sobre la dilatación anómala del agua, porque recuerden que el agua es un líquido. Miren, algunos de los líquidos se comportan de manera anómala en ciertos intervalos de temperatura y presión, aumentando su volumen cuando disminuye su temperatura y viceversa. Es el caso del agua a una atmósfera de presión y en el intervalo de 0 a 4 grados Celsius. Este comportamiento es muy importante para que pueda existir la vida en bajas temperaturas. Como pueden observar en la gráfica, precisamente en 4 grados o casi 4 grados Celsius, o sea, 3,98 grados Celsius, la densidad del agua aumenta, o sea, alcanza su punto máximo. Es por ello que cuando ustedes pueden observar que en lugares fríos, en lagos, se forma una capa de hielo y sin embargo en la parte inferior está el agua líquida, donde se pueden conservar los peces y puede coexistir la vida animal. Bueno, un ejemplo de aplicación de dilatación de los líquidos es el termómetro. El termómetro funciona respetando la dilatación térmica del metal. Algunos metales, con diferencias de grados entre sí, se dilatan cuando son expuestos al calor y el mercurio es muy sensible a la temperatura del ambiente. Por ello, la mayoría de los termómetros, ¿verdad?, están generalmente fabricados con mercurio, pues este se dilata cuando está sujeto al calor y ellos nos permiten medir su dilatación en una escala numérica. Cuando el mercurio en el interior del termómetro recibe calor, éste experimenta una dilatación que hace que recorra el tubo del termómetro en el que está contenido. Así, cuando el mercurio atraviesa la escala numérica, podemos medir la temperatura, ya sea del organismo o de cualquier otra cosa que estemos midiendo. Muy bien, pasemos ahora a la dilatación de gases. Miren, el efecto de la dilatación en los gases es el más evidente de todos. Los gases varían de forma clara su volumen, tanto con la temperatura como con la presión, debido a que las fuerzas de cohesión entre las partículas son más débiles que en los casos anteriores. Su expresión es similar a la dilatación volumétrica de los sólidos. O sea, la dilatación de los gases a presión constante sigue la expresión, o sea, es muy parecida a la anterior, por decir que lo único que cambia es el coeficiente de dilatación, que es para los gases, ¿verdad? Sería volumen final es igual a volumen inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación, ¿verdad?, de gases por la variación de temperatura. Muy bien, aunque la unidad de temperatura en el sistema internacional es Kelvin, por comodidad también se usa el grado Celsius, en cuyo caso el coeficiente de dilatación del gas se expresa en grados Celsius a la -1.
aunque su valor sigue siendo el mismo. El coeficiente de dilatación es igual para todos los gases que se encuentran a una determinada presión. Por otro lado, el volumen de un gas es 0 grados a una temperatura de menos 273 grados Celsius o 0 Kelvin o en el cero absoluto. Les traigo un ejemplo. Dice, disponemos de un cubo de un material a 24 grados Celsius que ocupa un volumen de 1 metro cúbico. Cuando aumentamos la temperatura a 55 grados Celsius, el volumen del cubo pasa a 1.002232 metros cúbicos. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material? Imagina que a 24 grados Celsius cortas varias barras de 1 metro de longitud, valor de la arista del cubo. ¿Qué longitud pasarían a tener cuando se eleva la temperatura a 55 grados Celsius? Bueno, tenemos los datos que nos preguntan cuál es el coeficiente de dilatación cúbica del material y para ello tenemos que utilizar la expresión, ¿verdad? Que nos dice que el volumen final es igual al volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. Entonces, como lo que me piden es el coeficiente de dilatación volumétrica, o sea, o cúbica, lo que vamos a hacer es resolver esto, ¿verdad? Y despejar el coeficiente de dilatación. Despejamos el coeficiente de dilatación volumétrica y esto me va a quedar que igual al volumen final menos el volumen inicial dividido para el volumen inicial por la variación de temperatura. Sustituimos los datos que ya tenemos aquí correspondientes a esos valores y el resultado me va a dar 7.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Ahora, para responder la segunda pregunta, tenemos que tener en cuenta que las barras se encuentran hechas del mismo material y por tanto podemos encontrar el coeficiente de dilatación lineal a partir del coeficiente de dilatación volumétrica. Recuerden que yo les explicaba anteriormente que precisamente el coeficiente de dilatación volumétrica va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, que claro, anteriormente le poníamos alfa, pero bueno, es igual. Despejamos y ¿qué nos va a quedar? Que el coeficiente de dilatación lineal, que anteriormente lo representábamos con alfa, va a ser igual al coeficiente de dilatación volumétrica dividido entre 3. Y este resultado nos va a dar 2.4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces, esa expresión la vamos a sustituir en la expresión representada por la dilatación lineal, ¿verdad? Entonces, esto es longitud final va a ser igual a longitud inicial que multiplica 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que ya lo calculamos por la variación de temperatura. Entonces, ya tenemos la longitud final, que es 55, tenemos la longitud inicial, que es 1 metro, ¿verdad? Que la longitud inicial es 1 metro, perdón, la longitud inicial es 1 metro. Entonces tenemos que 1 multiplicado por 1 más 2.4, ¿verdad? Mírenlo aquí, por 31, porque la variación de temperatura precisamente es 51 menos 24, y entonces el resultado de eso nos va a quedar 1.000744 metros. Bueno, y concluyo diciéndole que siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la clase.